Hola a todos, vamos a comenzar el estudio de las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son propiedades de los elementos químicos cuyo valor viene determinado por la posición que ocupan esos elementos en la tabla periódica. Bien, esas propiedades periódicas son energía de ionización, afinidad electrónica, radio y electronegatividad. Además podremos hablar del carácter metálico de los elementos químicos y de la reactividad. Bien, el estudio de estas propiedades va a depender de tres factores fundamentales: carga nuclear, efecto pantalla y capa de valencia. Carga nuclear: número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Aquí tenéis el dibujo, el diagrama de un átomo y vemos la parte positiva con los protones. Me paso al tercer factor: capa de valencia. La capa de valencia es el nivel energético último donde se encuentran los electrones más periféricos, los electrones más externos del átomo, y que van a determinar estas propiedades periódicas. Y por último, el efecto pantalla. Voy a intentar explicar de manera sencilla este efecto pantalla. Vamos a fijarnos en el electrón este de aquí, un electrón periférico, y vamos a observar el tipo de fuerzas a las que se ve sometida en el átomo. Vemos por un lado una fuerza atractiva debido a la atracción con el núcleo, que es positivo, pero asimismo vemos una fuerza repulsiva debido a los electrones internos de las capas internas del átomo. Es decir, el apantallamiento de las capas internas de electrones provocan que los electrones periféricos no puedan experimentar el efecto de la carga nuclear completa y experimentan lo que denominamos el efecto de una carga nuclear efectiva, que va a ser igual a la carga nuclear total determinada por el número de protones menos ese apantallamiento provocado por esas capas internas. Como conclusión, podemos decir que el efecto pantalla provoca una disminución de la carga a la que se ve sometida el electrón más periférico. Continuamos entonces estudiando las propiedades periódicas. Vamos a comenzar con el estudio del radio atómico. El radio atómico es la distancia que separa el núcleo del átomo de su electrón más periférico. Para ejemplificar esta propiedad he representado un átomo, el átomo de sodio en concreto. Sabemos o podéis saber qué es el sodio porque Z es 11. Si contáis los 11 electrones que he dibujado podéis llegar a esa misma conclusión. Bien, vamos a estudiar cómo varía esa propiedad periódica del radio atómico en función de si avanzamos en un periodo o si lo hacemos en un grupo. Y vamos a valorar los tres factores de los que hemos hablado antes: Z, capa de valencia y efecto pantalla. Al avanzar en un periodo, todos sabéis que Z, el número atómico, aumenta. La capa de valencia va a ser la misma, porque si yo estoy, por ejemplo, en el periodo del sodio, que es el periodo 3, N igual a 3, todos los elementos químicos que aparecen en el periodo 3, su capa de valencia, su capa más externa es N igual a 3. Por lo tanto, la capa de valencia permanece igual, por lo que el efecto pantalla tampoco va a tener importancia o va a ser significativo, mejor dicho, en cuanto él avance en un mismo periodo. De esta forma podemos nosotros decir que al avanzar en un periodo aumenta la carga nuclear sobre el electrón más periférico y por tanto la atracción núcleo-electrón va a ser mayor, esa atracción va a ser mayor y por tanto el radio o la distancia va a disminuir. Veamos qué sucede en un grupo. Pues bien, en un grupo, al avanzar en el grupo, vamos bajando, avanzamos en el grupo, vemos que, o nosotros bien sabemos, que Z va a ir aumentando. Del mismo modo, la capa de valencia va aumentando porque vamos a pasar de N igual a 3 a N igual a 4 y así sucesivamente. Y el efecto pantalla va a ser mayor, pero aunque ese efecto pantalla va a ser mayor, no va a influir del mismo modo que el aumento de la capa de valencia va a influir. De esta manera podemos decir que
al aumentar Z, la intensidad con la que se atrae el núcleo y el electrón más periférico es menor, por lo que el radio aumenta. Vamos a estudiar ahora cómo varía el radio de los iones, de los cationes y de los aniones. Comenzamos con los cationes utilizando como ejemplo el sodio, ¿vale? Si sabemos que el sodio tiene Z11, el catión sodio también tiene Z11, y si hacemos las configuraciones electrónicas vemos que el sodio, el catión sodio, cuando pierde un electrón, su capa de valencia disminuye. Aquí la capa de valencia es 3, último nivel ocupado con electrones, y la capa de valencia en el catión sodio es 2. Como la carga del núcleo es la misma, pero la capa de valencia es más pequeña, significa que en el sodio más, la intensidad con la que el núcleo y el electrón se atraen es mayor, puesto que están más cerca, y al ser mayor entonces el radio va a ser menor. Es decir, el radio del catión, de los cationes, va a ser menor que el radio de los elementos neutros en comparación. Continuamos con los aniones. Como ejemplo utilizamos ahora el flúor y su anión. Z9 para el flúor y para su anión, porque son un átomo de un mismo elemento. Hacemos configuraciones electrónicas, y cuando hacemos las configuraciones electrónicas, sumándole un electrón más al anión, vemos que la capa de valencia Z es igual en ambos casos, ¿vale? Y la capa de valencia también es igual en ambos casos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues valorar el efecto pantalla. El efecto pantalla en el anión va a ser mayor porque tengo más electrones, hay más electrones, entonces el efecto pantalla va a ser mayor. ¿Qué significa que el efecto pantalla sea mayor? Pues significa que la carga nuclear efectiva va a ser menor en el flúor menos. Si la carga nuclear efectiva es menor, significa que ese radio va a ser mayor. Es decir, en este caso es el anión el que tiene el radio mayor.